Aleluya. Vamos a leer nuestra Biblia en el libro de los Efesios 1, 18 al 20. Amén. Efesios 1, 18 al 20. Amén. Poderoso es Dios. ¿Ya lo tienen? Le voy a dar lectura y me sigue con su vista. Dice así la bendita palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó con Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: amén. No me interrumpas. Amén. Hoy vamos a hablar sobre los ojos del entendimiento. Amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Levante sus manos y dígale: Señor, abre mis ojos. Amén. Dile una vez más: Señor, abre mis ojos. Amén. Quiero contarte una pequeña historia, ¿no? Bíblica. Estaba Eliseo. Dice la Biblia que estaba rodeado, ¿verdad?, de un ejército enemigo. Unos cuantos millares de soldados, ¿no? Sí. Eliseo estaba con su siervo, ¿sí? Y su siervo, pues lógicamente, se espantó, ¿verdad? Se asustó y se dio por derrotado. Estamos perdidos, ¿sí? Estamos derrotados. ¿Cómo estaba viendo las cosas? ¿Sí? Conforme a sus ojos naturales, ¿sí? Dijo: hemos fracasado, ¿sí? Imagínate, con tanta gente, con ese ejército tan grande, pues es lógico pensar: somos dos contra todo este ejército, ¿sí? Nos van a destruir, ¿sí? Este ejército estaba sitiando ese lugar, querían conquistar, ¿verdad? Pero Eliseo le dice a Dios: Señor, abre sus ojos. ¿Cómo le dijo? Señor, abre sus ojos. Y cuando Dios le abrió los ojos del Espíritu, dice que empezó a ver carros de fuego y caballos. ¿Amén? ¿Qué vio? Carros de fuego, ¿sí? Entonces empezó a sentir cierta seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros vemos las cosas con los ojos naturales, puede llegar un momento que nos sintamos rodeados, que nos sintamos aprisionados, que nos sintamos fracasados y que digamos: ya no podemos más. Estamos destruidos. Pero cuando Dios abre los ojos del Espíritu, vamos a poder ver la grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poder ver las riquezas de su gloria, como lo dice aquí. Su poder que operó en Cristo Jesús. Dice: y que resucitó de los muertos. Ese poder de Dios que nosotros debemos tener. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos que es necesario que se abran nuestros ojos. Amén. Los ojos del entendimiento. Fíjate lo que dice Hechos 26, 18. Dice: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Amén. Hay un tipo de ceguera en la gente que no conoce el Evangelio. Hay un tipo de ceguera espiritual en la gente que no tiene a Cristo, ¿sí? Que no se les revela
el Evangelio. Acuérdense que revelación, ¿sí?, es una iluminación en la mente, ¿sí?, donde nuestro entendimiento, ¿verdad?, se lleva a otro nivel, ¿sí?, sobrenatural, y podemos entender las cosas sobrenaturales de Dios. Pero cuando nosotros todo lo vemos de manera natural, nos vamos a sentir fracasados, nos vamos a sentir derrotados. Pero cuando Dios toca nuestros ojos y vemos las cosas como Él las ve, y aquí está hablando de la fe, dice, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Amén. La fe abre nuestros ojos. Se necesita fe para que nuestros ojos sean abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no confías en Dios, tu entendimiento siempre va a estar apagado, ¿sí? No vas a poder entender las cosas espirituales, ¿sí? La Biblia dice, y el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura, ¿sí? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, aunque somos hombres, seres humanos, ¿sí?, pero Dios nos ha llevado, dice aquí, a los lugares celestiales. Amén. Dios nos ha puesto en otra posición, donde nuestros ojos pueden ver las cosas espirituales. No podemos siempre ver las cosas como todo el mundo las ve. Fíjate que muchos piensan que soy una persona, tal vez, ¿cómo poderlo decir?, conchuda, ¿sí?, que no le preocupa nada. Sí hay cosas que me preocupan, ¿sí?, pero no puedo dejarme derrotar por las cosas que nos acechan, ¿sí? Cuando tú ves las cosas en el Espíritu, conoces la victoria que está asegurada en tu vida. Cuando tú conoces las cosas del Espíritu, cuando tú tienes fe, tú sabes que todo tiene un propósito y que todas las cosas que pasen, que nos sucedan, nos sirven para bien. Amén. Todas las cosas, dice la Biblia, son para bien para los que le temen. Amén. Cuando nosotros estamos confiados en Dios, es porque nosotros sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Nosotros sabemos cómo van a terminar las cosas, porque Dios siempre tiene un propósito. Por eso la oración del apóstol Pablo siempre era que él rogaba para que tuvieran revelación del conocimiento de Cristo y que para que supieran la grandeza de Dios, para que se les revelara las riquezas de su gloria, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros estamos bajo una prueba, pero confiamos en Cristo y nuestros ojos del Espíritu están abiertos, podemos ver la victoria asegurada en medio de la prueba, ¿sí? Aunque nos veamos rodeados, aunque nos veamos que humanamente es imposible, ¿sí? De hecho, nosotros como cristianos deberíamos de saber que cuando llegan las situaciones a ponerse imposibles de resolver, es cuando llega el Todopoderoso. Amén. Cuando la ciencia dice ya no se puede, cuando humanamente decimos ya no, ¿sí?, entonces nos tenemos que alegrar porque sabemos que es hora de que Dios empiece a operar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, en la grandeza de su poder, ¿sí? Y fíjate cuál era la oración: para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Amén. Nosotros, Dios dice que nos trasladó, dice, de las tinieblas a la luz. Cuando Él abre nuestros ojos, ya no estamos más en oscuridad, sino que viene la luz. Pero no solamente habla de luz física, ¿sí?, sino habla que se nos ilumina el entendimiento y que ahora podemos entender las cosas que fueron ocultas para muchos.
¿Por qué la oración de Jeremías? ¿Por qué Dios le habló a Jeremías y le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas? Amén. Dice ocultas, que tú no conoces. Y también dice la Biblia que Él nos ha revelado cosas que ojo no vio y que no han subido al corazón de hombre. Dice que Él nos ha revelado todas estas cosas, ¿sí? O sea, lo que la gente no puede entender, tú lo puedes entender, ¿sí? Lo que no le ha sido revelado a muchos, a ti se te va a revelar. Se te debe de revelar, ¿sí? Por eso es necesario abrir los ojos del Espíritu, ¿sí? Hay gente que vive bajo un estrés tremendo. Todos nos estresamos, es normal. Inclusive los expertos en salud mental dicen que es normal, ¿sí? Pero hay niveles de estrés, ¿sí? Y otra cosa es cuando uno no tiene la fe y todo te desespera y todo te oprime porque no sabes confiar en Dios. Pero cuando nuestros ojos están abiertos, nosotros sabemos que tarde o temprano todo va a terminar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate lo que pasaba también. Había un rey que quería sitiar a Israel, ¿sí? Que quería destruir el pueblo de Dios, ¿sí? Querían tomarlo, ¿sí? Y dicen que hacían una estrategia y decían, vamos a poner nuestro campamento en tal lugar, ¿sí? Pero Eliseo, el profeta de Dios, iba y le decía, ten cuidado, no vayas a pasar cerca de ese lugar. ¿Sí me explico? Es como si el Espíritu de Dios te hablara y te dijera, no pases por esa calle, porque ahí están asaltando. No pasarías. Entonces el profeta le avisaba al rey, ¿sí? Para que no recibieran daño, ¿sí? Y aquí el rey que quería conquistar, ¿sí? Ese pueblo, que quería oprimir al pueblo, ¿sí? ¿Sabes qué? Se enojó y le dijo a su gente, aquí hay un soplón, ¿sí? Bueno, se lo estoy traduciendo. Aquí hay un soplón, aquí hay un chiva, ¿sí? Que va y está dando información al rey, porque ¿cómo puede ser que sabe dónde va a estar nuestro campamento? ¿Sí? Y unas personas de su gente, un hombre, le dijo, no es que nosotros estemos llevando información, no es que entre nosotros haya un soplón, sino que el profeta Eliseo sabe hasta las cosas que tú hablas en secreto en tu recámara. ¿Te imaginas la revelación que tenía Eliseo? ¿Sí? Amén. Muchos son prendidos por Satanás porque ignoran el plan de Satanás, ¿sí? Amén. Muchos ignoran el plan de Satanás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros debemos saber cómo está intentando Satanás operar en la iglesia, ¿sí? Nosotros debemos de saber el plan oculto que tiene Satanás. Nos está tendiendo trampas. Pero nosotros debemos tener los ojos del Espíritu abiertos para saber qué es lo que Él está planeando. ¿Sí? Amén. Por eso la iglesia necesita un espíritu profético. Que alguien que esté conectado con Dios y que dé una voz de alerta a la iglesia. Amén. Nosotros debemos de estar con los ojos abiertos para saber el plan de destrucción y que no nos sorprenda el enemigo. Pero necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Sí? Pero mira, esto no tiene que ver con conocimiento humano. ¿Sí? El conocimiento humano tiene cierto efecto en nuestras vidas. ¿Sí?
Y no estoy en contra de que tengamos un conocimiento secular, ¿sí? Algunos estudiaron esto, algunos estudiaron una profesión diferente. Eso es bueno, ¿sí? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Ellos estaban preparados en todas las áreas. Pero cuando el rey tuvo un sueño, Nabucodonosor, necesitaba la revelación de ese sueño, ¿sí? ¿Y llamaron a quién? A los sabios. Diga conmigo, sabios. Pero ni esa sabiduría pudo tener la revelación del sueño, ¿sí? Pero estaba Daniel, que tenía los ojos del Espíritu abiertos, ¿sí? Y pudo tener la revelación del sueño. Amén, ¿sí? Algunos piensan que la sabiduría solamente es una, que viene de parte de Dios. Pero la Biblia habla en Santiago de una sabiduría humana, inclusive dice terrenal y diabólica. ¿Sí? ¿Pero qué es esta sabiduría? Es la sabiduría que se opone. Es la sabiduría que se anecia a desconocer a Dios, ¿sí? A no reconocer a Dios. Pero la sabiduría que viene de Dios trae paz. Amén. Tiene autoridad, ¿sí? Fíjate cómo dice la escritura aquí. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres, dice, para que no les resplandezca el Evangelio. Y dice claramente así, el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Nosotros quisiéramos que a la gente se les revelara el Evangelio, ¿sí? Pero tienen una venda en sus ojos que no les permite ver más allá, ¿sí? Pero los creyentes, los cristianos, a veces tampoco se nos revela el Evangelio en su plenitud, ¿sí? Vivimos agobiados, vivimos sintiéndonos fracasados, vivimos sintiéndonos oprimidos por los problemas, ¿sí? Nos sentimos sin salida y nos estamos dando por derrotados. ¿Por qué? Porque hace falta que el Señor nos muestre su poder. Porque hace falta que el Señor nos muestre que Él tiene la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Nosotros podemos ver las victorias de Dios, ¿sí? Por eso la Biblia dice que las cosas, que debemos llamar las cosas que no son, como si ya fuesen. Amén. Si tienes deudas, tú tienes que confiar en que hay alguien que es dueño del oro y la plata. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se te alumbra el entendimiento y entiendes la riqueza de Dios, entonces no te vas a preocupar, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tenemos que hacer lo que es debido, ¿sí? Pero hay veces que la gente se preocupa de más. ¿Y qué vamos a hacer? Y espera en Dios, ¿sí? Y muchas veces me lo han dicho, es que tú porque no te interesa, no te preocupa. No, es que yo sé cómo van a terminar las cosas. Amén. No lo digo para que usted vea que soy muy espiritual, sino quiero invitarle a que usted confíe en Dios y que deje que los ojos del Espíritu se le abran, que Dios toque su vista y que le diga, mira, este es el propósito que yo tengo. ¿Sí? ¿Por qué muchos no hacemos la voluntad de Dios? Porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Pero ¿qué necesitas hacer para conocer la voluntad de Dios para tu vida? Que se abran los ojos del Espíritu. ¿Sí? Dios tiene una asignación para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito para tu vida. Tiene un plan, ¿sí? Que a lo mejor sobrepasa lo que tú has pensado. A lo mejor tú dices, yo quisiera, pues, servirle a Dios en algo, ¿sí? Pero lo que Dios tiene para ti puede ser mucho más grande de lo que tú has imaginado. Pero el problema es que se te tienen que abrir los ojos, ¿sí? Porque el hombre que está basado en una lógica humana, ¿sí?
Siempre va a estar viviendo de fracaso en fracaso y siempre va a estar oprimido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede ver las cosas del Espíritu. ¿Sí? Por eso la Biblia es que le dice, no te fíes en tu propia opinión. ¿Sí? No te fíes en tu propia prudencia. ¿Sí? Sino tienes que ver las cosas en lo sobrenatural de Dios. ¿Sí? Las cosas divinas son diferentes. Las cosas divinas rompen la lógica. ¿Sí? Las cosas divinas rompen la cultura. ¿Sí? Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, rompió la lógica humana en todos los sentidos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Fíjate que la gente dice, Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y hasta le acomodan porque dicen, Dios es un Dios de orden y no de desorden. Eso no viene en la Biblia. ¿Sí? Pero que Dios es un Dios de orden, es un Dios de orden. ¿Sí? Pero el orden de Dios no es como el que nosotros pensamos. ¿Sí? Por eso hay enseñanzas malas de que esa iglesia está mal porque está desordenada. Pero ¿qué es orden? ¿Sí? ¿Qué es orden? ¿Sí? Muchas veces confundimos el orden con el formalismo. Y está bien ser formales. ¿Sí? Que tuviéramos uno parado en la puerta y atendiendo, otro acá echándole agua al baño, y muchos dirán, ¡ay, qué bonito orden! ¿Sí? Pero viéndolo más profundo en el espíritu, el corazón de la iglesia puede estar podrido. ¿Sí? Porque las apariencias son unas. ¡Qué ordenada iglesia! ¿Sí? Todos de corbata y bien vestiditos. No, ahí sí hay orden. ¿Sí? Pero quién sabe si el Señor vea orden ahí. ¿Sí? ¿Qué desordenado podría ser el que yo agarrara fuera para allá y trajera lodo y luego lo escupiera y luego te lo embarrara en los ojos? ¿Sería ordenado para ti o sería desordenado? Pues no sé qué hizo Jesús. ¿Sí? Tomó lodo, lo escupió y le puso un ciego en los ojos. ¿Sí? Y si existieran los criticones de las redes sociales de ahora, dijeran, Dios es un Dios de orden y no de desorden. ¿Sí? Pero Jesús rompió ahí la lógica y le devolvió la vista a un ciego. ¿Sí? No hay que danzar, porque eso ya es desorden. Mira, la gente le quiere meter su orden a la iglesia. ¿Sí? Pero nosotros debemos de meternos al orden de Dios. Y el orden de Dios a veces parece desorden. ¿Sí? Amén. El orden de Dios a veces parece desorden. ¿Sí? El orden humano quiere meter a Dios en un cuadrito y en un moldecito. ¿Sí? Pero Dios nos está diciendo, rompe ese molde. ¿Sí? La sabiduría de Dios es la iluminación. Es algo, un nivel de inteligencia más sobrenatural, ¿sí? Que nos hace entender las cosas del Espíritu, ¿sí? Y que nos da discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Cuando Dios trae orden, ¿sí? A veces humanamente va a parecer que Dios está haciendo algo contrario. O más bien pareciere que estamos haciendo algo desordenado. ¿Sí? Pero a veces Dios hace cosas que para nosotros no son lógicas. ¿Sí? Por eso debemos de dejar que Dios abra los ojos del entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos podemos pensar, eso que están haciendo está desordenado. ¿Sí? Pero muchas veces son órdenes directas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y Dios te puede mandar a hacer algo que rompa tu lógica. ¿Sí? Por eso cuando Jesús llegó a la tierra empezó a romper estructuras que habían sido hechas por la lógica humana, por la prudencia humana, por el intelecto humano. ¿Sí? Una de las estructuras que Jesucristo rompió fue la estructura cultural de aquel tiempo. La estructura en cuanto a costumbres. ¿Sí?
Por eso cuando Jesús llega con una mujer samaritana y empieza a hablar con ella, ¿sí? El momento que él cruzó palabra con ella, ya estaba rompiendo la cultura de aquel tiempo. Porque estaba prohibido que un judío hablara con una mujer samaritana, ¿sí? Jesús ya estaba rompiendo la estructura ahí, ¿sí? Amén. Tal vez un religioso lo hubiera dicho, ¿qué haces con esa mujer? Es bien loca, ya tuvo 5 maridos y seguro te va a tirar el can, Jesús. Y sí lo hizo. Le dijo, no tengo marido. Pero Jesús no es como muchos de aquí, ¿verdad? Hay muchos que salen a evangelizar y regresan adulterando o fornicando, ¿sí? Varones, ¿qué te pasara si te encontraras una mujer samaritana y te dijera, no tengo marido? ¿Eh? Jesús le dijo, no tienes marido, porque el que está en tu casa ni es tu marido, pero 5 maridos has tenido, ¿sí? Amén. Jesús no se dejó engañar, ¿sí? Pero Jesús le dio la palabra y le dijo, mira, de esa agua, ¿sí? De ahí bebieron tus padres, ese pozo era una tradición, ¿sí? Y le dijo, mira, si tú sigues bebiendo de esa agua, vas a tener sed jamás. No, vas a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo doy, no tendrá sed jamás. Jesús le pidió de beber también a esa mujer, ¿sí? Rompiendo esa estructura de costumbre de que samaritanos y judíos no se llevaban, ¿sí? Y la mujer bien religiosa le dice, pero mis antepasados adoraron a Dios en este monte, ¿sí? Y ustedes los judíos adoran en el templo, ¿sí? Y Jesús le dijo, todo eso lo vine a romper. Se lo dio a entender, dijo, porque ahora, ni aquí ni allá, ahora se va a adorar en espíritu y en verdad. Amén. Jesús estaba rompiendo estructuras y orden humano, ¿sí? Cuando se abren la mente, cuando se abren los ojos del entendimiento, empiezas a ver las cosas diferentes y se empiezan a romper estructuras humanas, ¿sí? ¿Cómo un matrimonio puede ser restaurado? Cuando se rompe toda su estructura. Amén. Cuando se rompen todas sus costumbres, ¿sí? Cuando se rompe toda la necedad, ¿sí? Pero para esto necesitamos que la mente sea tocada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo no solamente rompió estructuras culturales, sino también religiosas en ese momento, ¿sí? Inclusive políticas, ¿sí? Porque los fariseos de aquel tiempo eran políticos. Estaban, como ahora también pasa desgraciadamente, muchos pastores vendiéndose por unos cuantos bultos de cemento, ¿verdad? Corrompiéndose en la política, ¿sí? Eso también pasaba en aquel tiempo, ¿sí? Los que se supone deberían de conocer la verdad, ¿sí? Estaban coludidos con el Imperio Romano, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús? Romper la estructura que tenían los fariseos. Amén. Abriéndole los ojos del entendimiento a la gente. Ajá. Diciéndoles, eso es lo que ustedes creen, ¿sí? Porque eran medio religiosos los fariseos, o muy religiosos, ¿sí? Pero conocían la Biblia. Porque Jesús les decía, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, conocían la ley de Dios, ¿sí? Pero son unos hipócritas, ¿sí? Pero son unos sepulcros blanqueados, ¿sí? Jesucristo vino a romper con todo eso, ¿sí? ¿Qué quiere hacer Dios en este momento? Romper toda nuestra estructura, resetearnos para que el Espíritu Santo empiece a gobernar nuestra vida, para que nosotros empecemos a ver las cosas en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque mientras el humano camine con lo que ve en sus ojos, ¿sí? Va a vivir mal, ¿sí? No va a poder ver el propósito tan grande de Dios, ¿sí? Hermano, es bien difícil dejar de ver con los ojos naturales, ¿sí? Todas las cosas. Es bien difícil. Y en medio de la necesidad, ¿sí? Claro que sale nuestra humanidad. Señor, faltan 2 días para la renta y no tengo nada, ¿sí? Nuestra humanidad está ahí. Pero cuando nosotros andamos en los ojos del Espíritu, el Señor nos dice,
¿Cuándo la he dejado de pagar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cuándo te he dejado solo? Porque a veces somos necios. Cada mes estamos así, cuando Dios nos ha mostrado muchas veces que Él está ahí con nosotros. Amén. ¿Y qué vamos a comer? Ya no me queda tanto para terminar la quincena. ¿Sí? No se han abierto nuestros ojos. ¿Sí? Porque cuando se abren nuestros ojos, podemos descansar en la palabra. Podemos descansar en sus promesas. ¿Sí? Pero necesitamos que aquí se nos revele la palabra, que se nos ilumine. ¿Por qué? Imagínate cuando a veces, hermano, Dios te procesa. Y cuando Dios te procesa, a veces te quita muchas cosas. Porque Él quiere enseñarte a que dependas de Él. Porque cuando tienes un buen sueldo en la bolsa, estás confiado en ese sueldito. ¿Sí? Pero cuando Dios te dice, a ver, préstamelo tantito porque quiero que confíes en mí. ¿Sí? Entonces empiezas a carecer, ¿sí? Y empiezas a decir, ¿y qué vamos a comer? ¿Sí? Pero cuando tú vives en la fe, en la locura de la predicación, entonces dices, vamos a orar, ¿sí? Porque hoy comemos. ¿Sí? Lo experimentamos muchos en la pandemia, ¿no? ¿Sí? Yo siempre, en toda la pandemia, tuve mi casa llena, con gente comiendo, y comíamos de lo mejor, sin dinero. Me cerraron el negocio, no me dejaban vender, no teníamos trabajo, pero Dios siempre estuvo ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero los ojos del Espíritu se nos tienen que abrir. ¿Sí? Cuando nos sentamos rodeados, cuando nos sintamos fracasados, necesitamos entender y necesitamos ver como Dios ve las cosas. Amén. ¿Sí? Decimos, ¿por qué Dios permitió esto? Porque te está formando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Dios permite a veces que pasemos por dificultades? Porque nos está enseñando a tener fe. Amén. ¿En dónde está tu seguridad? ¿En tu salario? ¿En dónde está tu seguridad? ¿O está en Dios? Fíjate que muchas veces yo dije, Dios, yo quisiera tener esa estabilidad, esa seguridad. ¿Sí? Pero a veces cuando Dios dice no, es por algo. ¿Sí? Porque ahora he aprendido a confiar en Dios. ¿Sí? Amén. Ahora puedo caminar en otro nivel. Lo digo sin jactancia. ¿Sí? Pero ahora, no importa que me digan conchudo, pero hay cosas que ya no me afligen. Porque sé quién es mi Padre. Amén. Porque sé que Él nunca me ha fallado. ¿Sí? Porque puedo ver la victoria. ¿Sí? Cuando la gente dice, pastor, pero es que todo está mal. Y todo, hay gente que todo ve mal, ¿eh? ¿Sí? Pero nosotros lo vemos en el Espíritu. ¿Sí? Es que ese hermano, pastor, yo no sé, ¿por qué no entiende? Es un pecador y no quiere buscar de Dios. Yo lo veo como un hombre de Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí? Es que esa hermana, vela como Dios la ve. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante tener discernimiento y que se abran los ojos del Espíritu. ¿Sí? Porque el discernimiento te revela el corazón del hombre. Amén. Muchos piensan que discernimiento de espíritu solamente es que Dios te revela el demonio que está en la persona. Eso es parte de. ¿Sí? Pero el discernimiento de espíritus es que Dios te revela la intención del corazón de los seres humanos. ¿Sí? Por eso, cuando a veces viene alguien y me dice, pastor, mire que yo quiero trabajar y quiero hacer esto y quiero hacer el otro, y debería ponerme contento. Pero desgraciadamente, ¿sí? Fíjese que tener discernimiento de espíritus a veces es doloroso. ¿Sí? A veces es doloroso, ¿sí? Porque te das cuenta que ese que te está abrazando está murmurando de ti. ¿Sí? Ese que te dice, pastor, yo lo voy a apoyar, y sabes que te va a traicionar. ¿Sí? Porque conoce su corazón. ¿Por qué? Porque Dios te lo revela. ¿Sí? Por eso es triste a veces. ¿Sí? Y inclusive, cuando Dios me dio el don de discernimiento de espíritus, me entristecí mucho. ¿Sí? Muchos podrían decir, no, pues se hubiera gozado, pastor, que Dios le va a revelar todo lo demoniadero que hay. No,
Dios te revela el corazón y las intenciones del corazón de la gente, ¿sí? Y ahí es donde te duele, ¿sí? Y ahí es donde se siente dolor. Yo pensé que me amaba esa hermana. Yo pensé que me amaba esa hermana, ¿sí? Pero me quiere destruir, ¿sí? Ahí es donde hace falta discernimiento, ¿sí? Para saber con quién caminas y con quién no caminas, ¿sí? Ahí es donde tú aprendes a saber qué amistades tienes, ¿sí? La Biblia dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿sí? O sea que es importante saber con quién te juntas, ¿sí? Y cuando te juntas con gente mala, es para que la traigas a la luz de Cristo. A Jesús lo criticaban, mira, se junta con pecadores. Sí, pero les predicaba. Sí, pero los exhortaba. Pero su intención era salvarlos. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que nuestros ojos sean abiertos, ¿sí? Que nuestras jóvenes tengan los ojos bien abiertos en el espíritu, ¿sí? Amén. Para que no vean a ese malandro como el príncipe azul, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Que los jóvenes tengan sus ojos bien ejercitados, ¿sí? Para que no solamente estén viendo lo carnal, ¿sí? Porque dice la Biblia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, dice, esa será alabada, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, los divorcios están a la orden. ¿Por qué? ¿Por qué es malo el matrimonio? No, porque no se nos abren los ojos al Espíritu. Amén. Y le queremos a cualquiera, ¿sí? Pastor, pero la voy a convertir. Es más, quiere ser panderista. Ese cuento ya me lo sé, dice. Pastor, no, de verdad, quiere buscar de Dios, ¿sí? Él otra vez lloró, ¿sí? Hasta quiere tocar la guitarra, ¿sí? ¿Sí? Y hasta puede aprender a tocar la guitarra, requintear y comer pinole al mismo tiempo, pero es un falso, ¿sí? Amén. ¿Sí? Necesitamos que los ojos del Espíritu se nos abran, ¿sí? Amén. Para poder discernir en estos tiempos a los lobos rapaces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dice la Biblia que en este tiempo había gente que solamente dice por avaricia van a hacer mercadería de vosotros, ¿sí? Hay gente que predica el evangelio solamente por ganancias deshonestas, ¿sí? Hay gente que solamente le interesa ganar dinero con el evangelio, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero nosotros tenemos que aprender a discernir. Amén. A veces yo pienso que la pandemia la mandó Dios o la permitió Dios, ¿sí? Pero ahí se vio quién es quién. Muchos no vieron dinero, me cambio de profesión, porque eso era lo que estaban haciendo. Simplemente el ministerio pastoral era una profesión más, ¿sí? Pero el pastorado es un llamado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tu ministerio es un llamado, ¿sí? Amén. Cuando nosotros empezamos a ver dinero en las cosas de Dios, nuestro corazón se va a torcer, ¿sí? Amén. Nosotros estamos aquí por fe. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que discernir entre los lobos rapaces, aunque se vean bonitos por fuera, ¿sí? A veces me da tristeza oír gente que dice, ¡ay, qué orden! Si vieras más profundo, vieras toda la porquería que hay, ¿sí? Pero nos apantalla un cierto orden, ¿sí? El orden de Dios no es el orden que nosotros pensamos, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que debe de haber orden. Sí, debe de haber orden, ¿sí? Orden físico, debe de haber, las cosas deben ser formales, ¿sí? Dice la Biblia que el apóstol Pablo habló a Timoteo y le decía, mira, tienes que ser ejemplo en todo, en limpieza, en pureza. Claro que eso tiene que ver con el orden, ¿sí? Pero si todo eso está y no está ordenado el corazón del hombre, y aquí no hay adoradores, aunque estemos bien bonitos y con el traje bien planchado, ¿sí? Jesús está viendo hasta lo más profundo. ¿Por qué Jesús se atrevió a decirle a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados? Porque no solamente estaba viendo la apariencia de ellos como muchos.
sino que él pudo ver más profundo de lo que había. ¿Sí? Y vio que por dentro eran un costal de huesos. Amén. Él vio más allá. ¿Sí? Dios quiere abrir tus ojos. ¿Sí? Para que tú puedas avanzar, Dios quiere abrir tus ojos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cuando Dios abre tus ojos, viene una sanidad a tu corazón. Viene una sanidad a tu mente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes los ojos cerrados, no vas a entender la grandeza y la riqueza de Dios. ¿Sí? No vas a alcanzar a ver el propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Muchos de ustedes a lo mejor tengan ciertos sueños. ¿Sí? Pero al lado de lo que Dios tiene para ustedes, eso es pequeño. ¿Sí? ¿Por qué Dios exhorta a su pueblo y dice, hasta ahorita me han pedido poco? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros lo poquito lo vemos muy grande. ¿Sí? Cuando no sabes a dónde Dios te quiere enviar, ¿sí? Y lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sí? No se ponen contentos. Tal vez Dios quiere usarte en cosas sobrenaturales. Amén. Tal vez Dios quiere usarte para que tú pongas las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. Tal vez Dios quiere usarte para que vayas a las naciones. Estábamos platicando ayer de los sueños que tenemos. Estamos haciendo una reestructuración de casa de rescate. ¿Sí? Creemos que va a haber un crecimiento tremendo, una bendición. ¿Sí? Y después de ahí vamos a empezar con la casa de rescate femenil. ¿Sí? Y después de ahí vamos a abrir un orfanato. ¿Sí? Y después un lugar donde podamos atender a las mujeres que son golpeadas. Casi no soy en la mena, a lo mejor piensan que estoy loco. ¿Sí? Pero cuando tú ves las cosas en el Espíritu, comprendes que Dios puede hacer eso y más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Si yo empiezo a pensar y en mi mente lógica y mi mente humana empiezo a hacer cuentas, a ver, pero ¿qué presupuesto tengo? Y a ver, pero eso me va a estancar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el orden de Dios, no en el orden humano. ¿Sí? Amén. Nosotros debemos de ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Si me espero tener unos cuantos millones para tener fe, eso no es fe. Eso es lógica humana. ¿Sí? Pero nosotros que estamos por la fe, ¿sí? Aunque no tengamos un peso, sabemos que Dios tiene el recurso necesario para que nosotros hagamos su obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Si me hago así no tengo ni un peso. Pero creo en lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Creo que vamos a comprar un terreno para la iglesia. Yo lo creo fielmente, ¿sí? Pero no en mi mente matemática, sino en la mente del Espíritu. ¿Sí? Ahí creo que Dios va a hacer grandes cosas. ¿Sí? Sí, viene aquí el diablo. ¿Sí? O también el diablo usa los negativos. Pastor, pero si no quiero no ofrendar, ¿cómo usted piensa? ¿Sí? Porque no creo en la lógica humana. ¿Sí? Creo en lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios nos promete, si Dios te da una orden, ensancha tus estacas, Él te va a dar lo necesario. ¿Sí? ¿Por qué Dios le dijo a sus discípulos, mira, no hagan maleta, simplemente vayan? ¿Sí? Imagínate alguno de los jóvenes que les dijera a Dios, dejen todo y vayan a servir. ¿Sí? Señor, voy por mis Jordan. No, así. ¿Sí? En guaraches. ¿Sí? En el camino Dios te proveerá de unos Jordan. ¿Sí? Pero vete así. Dios nos prueba la fe. ¿Sí? Amén. Dios nos prueba la fe. Dios ha demostrado ser poderoso en el orden. ¿Sí? Le dijo a Noé, mira, vas a hacer esta arca, y le dio todas las medidas, exacto qué tipo de madera. ¿Sí? A Moisés que hizo el tabernáculo, también le dijo todo. ¿Sí? Las pieles, las medidas, todo exactamente. ¿Sí? Pero Abraham le dijo, deja tu tierra, tu parentela y ve. ¿Sí? Y no sabía ni a dónde iba. ¿Sí? Pero le dijo, simplemente ten fe. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente ten fe. ¿Sí?
¿Cuántos dicen amén? No se oyen muchos aménes, por eso tengo que estar haciendo, digan amén, digan amén, digan amén. ¿Sí? Y les tengo que estar sacando los aménes, digan amén, digan amén. ¿Sí? Eso debe salir fluido. ¿Cuántos dicen amén? Es primordial, necesario que la iglesia empiece a ver las cosas en el Espíritu. Amén. Para que podamos ver sus riquezas y su grandeza. ¿Sí? ¿Sí? Siempre es necesario tener fe. Es necesario ver las cosas diferentes. ¿Sí? Estaba pensando ayer en el teclado de mis sueños y vale 130,000 pesos. Y dije, Señor, híjole, ¿de dónde? ¿Sí? Pero creo en Dios. Amén. Creo en su poder. ¿Sí? Y el día que hagamos un evento masivo, Señor, con nuestras bocinas, que son muy buenas, pero necesitamos otro equipo, más grande, ¿sí? Y podrán decir, el pastor, ay, exagera mucho, ¿sí? Y es idólatra de las bocinas, ¿no? Pero les platicaba hace rato a los músicos, valoren que su pastor es músico, porque cuando el pastor no es músico, les manda a comprar 2 bocinas del Coppel y con eso, ¿sí? Valórenme, músicos. Entonces, necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe para que se abra esto. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Hay que buscar, ¿sí?, la presencia de Dios. Hay que buscar en oración que se abran nuestros ojos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a abrir los ojos? La oración, la comunión con Dios. ¿Sí? Porque cuando estamos en comunión con Dios, la revelación o iluminación de la palabra, ¿sí?, nos va a transformar. ¿Sí? Se nos cambia el chip, como dicen. ¿Sí? Cuando tenemos una mentalidad de fracaso, llega la palabra. ¿Sí? Por eso en mis preocupaciones, como ser humano, llega la palabra. ¿Sí? Cuando a veces digo, Señor, creo que hay bastante escasez, ¿qué vamos a hacer? Llega la palabra aquí. Dice que la palabra es como toda espada de 2 filos. Dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Eso lo he experimentado, ¿sabes cómo? Cuando no hay nada y digo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Llega la palabra a mi corazón, a mi mente, a mi vida y dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esa palabra se manifiesta en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando tenemos preocupación, ¿sí?, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? Que Él adereza mesa delante de nosotros, dice, y en presencia de mis angustiadores. La palabra te golpea y te dice, tú tranquilo, ¿sí?, Señor, pero mira el refri, no hay nada, pero yo digo en mi palabra, ¿sí?, que yo soy tu pastor y que nada te faltará. ¿Sí? Amén. Esa es la manifestación del poder de Dios. ¿Sí? Esa es la confianza que debemos tener en Dios. ¿Sí? Imagínate qué locura. A veces llegamos. Me acuerdo que recién casados con mi esposa nos empezó a ir muy mal. ¿Sí? Y embarazada y con los antojos. Yo, híjole, Dios mío, ¿qué hago? ¿Sí? Pues vamos a orar. Muchas veces pueden decir, ¿orar? Es que, bueno, cuando está ahí el bebé, ¿no? Están los antojos y unas enchiladas, ¿no? ¿Sí? ¿Y ahora dónde la hago para conseguir unas enchiladas? Hay que orar, ¿sí? Dios es tan grande y tan poderoso que hasta en eso nos ayuda. ¿Sí? Yo lo vi, nadie me lo contó, tocaron la puerta. No se ofende si le doy las enchiladas, oféndame. ¿No? ¿Sí? Amén. Y luego en la nochecita, y unos hot cakes. Síganme ofendiendo. Amén. Dios es bueno y es poderoso. Y muchas veces nos lo ha demostrado. ¿Sí? Amén. Sirvámosle a Dios con todo nuestro ser. Dejemos que Dios nos abra la mente y confiemos en Él. En medio de la enfermedad. ¿Sí? En medio de toda esa opresión que a veces nos llega porque las circunstancias de la vida son difíciles. Pero nosotros no vemos las circunstancias. Nosotros vemos a Cristo, nuestro Redentor, ¿sí?, nuestro ayudador. ¿Sí?
Si es difícil para ti, si es imposible para ti, es el tiempo de Dios entonces. Alégrate. ¿Sí? Si tú ya no puedes más, entonces le toca a Dios. ¿Sí? Amén. Dios es un Dios de imposibles. ¿Sí? Dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Amén. Necesitamos empoderarnos en fe para los tiempos que vienen. Por eso me interesa darle esta palabra, porque vienen tiempos difíciles, donde la iglesia tiene que ser la luz en medio de las tinieblas. De hecho, ya lo debe de ser. Pero vienen tiempos de crisis, donde nosotros, con toda nuestra seguridad, le podemos decir a la gente, mira, nosotros no estamos en crisis porque estamos en Cristo. Amén. En medio de la escasez, Dios siempre ha levantado hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hubo sequía. ¿Y sabes a quién Dios le dio la autoridad para que volviera otra vez la lluvia? A Elías, el profeta de fuego. ¿Sí? Elías dijo, por mi palabra no vuelve a llover. Porque Dios le había dicho. Dios quería reprender ahí a ese pueblo que se había corrompido. ¿Sí? Y pasado un tiempo dice, ahora por mi palabra va a venir la lluvia. ¿Sí? Qué importante es tener fe. ¿Sí? Qué importante es tener fe. ¿Sí? Y declarar cosas buenas. ¿Sí? Imagínate qué autoridad te ha dado Dios para que puedas hacer grandes cosas. ¿Sí? Dios quiere levantar aquí jóvenes que puedan decir, esto va a pasar por mi palabra. Amén. Dios quiere levantar aquí jóvenes que son como Daniel y sus amigos. Dice que tenían conocimiento en todas las ciencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Les dieron grandes puestos en el gobierno de Babilonia. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de sabios, pero la sabiduría que viene de Dios es mayor. ¿Sí? En pocas palabras, voy a cerrar. Cuando se te abren los ojos del Espíritu es cuando viene la sabiduría de Dios. El entendimiento de Dios. Y tú tienes algo sobrenatural que te hace diferente a las demás personas. ¿Sí? Por eso yo quiero que los jóvenes entiendan que deben ocupar los mejores puestos porque tienen un espíritu superior. Amén. Dios le ha dado a la juventud un espíritu superior. ¿Sí? Y los que ya estamos grandecitos, ¿sí? Tenemos que estar orando. Tenemos que estar sirviéndole a Dios para dejar un legado a nuestras generaciones. Nosotros les estamos abriendo paso. ¿Cuántos dicen amén? Les estamos abriendo paso para que esa generación se levante con poder y autoridad. ¿Sí? Y en este tiempo, ¿sí? No lo voy a engañar porque podría ser lo que hacen todos, o la mayoría, año 2025 y esto y el otro, y nos va a ir súper bien. Mire, yo no sé cómo nos vaya, ¿sí? Pero lo que sí sé es que Dios está con nosotros. Amén. ¿Cómo se va a poner la situación financiera? No lo sé, pero Dios está con nosotros. ¿Sí? Se abrieron los ojos del Espíritu y el siervo que estaba aterrorizado y como que se sentía fracasado y dijo, hasta aquí llegamos. Cuando le abrieron los ojos, vio carros de fuego. Amén. ¿Cómo te sientes tú? ¿Y qué es lo que estás viendo? ¿Sí? ¿Pura negatividad? ¿Sí? ¿Te sientes fracasado? ¿Sientes que no puedes más? ¿Sí? Quiero decirte que Dios está contigo. Y si tú oras en esta mañana para que Dios te abra los ojos del Espíritu, entonces vas a ver las cosas diferentes. Tu corazón va a sanar, ¿sí? Porque ya no te vas a sentir fracasado, sino vas a darte cuenta de que no solamente estás rodeado de carros, sino carros de fuego. O sea, era algo sobrenatural lo que estaba haciendo Dios. ¿Sí? ¿Sabes qué le estaba mostrando Dios a aquel hombre? Mira, esos tienen carros y tienen caballos y son un ejército, pero los tuyos son de fuego. Amén. Dios siempre me ha mostrado su superioridad en todas las cosas. ¿Sí? La sabiduría humana aparenta, amén, ser muy buena. ¿Sí? Pero el diablo siempre ha sido imitador. ¿Sí? Por eso un día un brujo aventó una vara y se convirtió en ¿qué?
en serpientes. Amén. Hay quien imita la sabiduría de Dios. Moisés tiró una vara y se convirtió también en serpiente. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? La serpiente de Moisés se tragó a las otras. ¿Sí? Demostró Dios su grande poder. ¿Sí? Mira, tu sabiduría parece buena. ¿Sí? Pero si no renuncias a eso, vas a fracasar. ¿Sí? Porque dice que esa sabiduría es terrenal y diabólica. ¿Sí? Aunque se parezca, ¿sí? Hay cosas que se parecen a nuestro alrededor y ¡ay, qué bonito! ¿Sí? Pero aguas, ¿sí? Porque el diablo es imitador. ¿Sí? Y ahí no lo muestra, ¿no? ¿Sí? También el diablo puede hacer eso, ¿no? Imagínate, sale Moisés bien contento y saca serpiente. ¡Ay, el brujo también! ¿Sí? ¿Qué diría? ¿Sí? Este piteño, todo piratea. No. Sino que el diablo imita todo. ¿Sí? Pero acuérdate que lo que no puede imitar es el fruto. Por eso le dice, y por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y yo quiero decirte que no te dejes engañar por tu propia sabiduría, aunque parezca bonita y se vea muy santa y se vea como que es lo correcto. No. Que se abra los ojos del Espíritu. Amén. Y no te voy a engañar que es algo mágico. ¿Sí? Que ahorita oramos y ¡pum! Ya se abrieron los ojos del Espíritu. No, porque Dios te va a dar lo que Dios te va a poner aquí es una capacidad para poder entender la palabra. Pero si no sales a tu casa a leer la palabra, mi oración no va a impactar. ¿Sí? Esta oración que voy a hacer por ti, nada más es como que la mechita que va a encender lo demás. ¿Sí me explico? Pero tú debes de empezar a leer la palabra en tu casa, ¿sí? Y comenzar a hacer lo que a ti te corresponde, ¿sí? ¿Qué fue? Tener fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tener fe. Ver las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Vamos a hacer una oración, ¿sí? Ponte de pie.